En la madrugada, a las 2:49 de la hora local, un comandante de vehículos aéreos no tripulados ucraniano en la región de Zaporilla estaba a 40 segundos de lanzar su 16º dron Luty. Los 15 que ya surcaban el cielo avanzaban rugiendo hacia el sureste, en dirección a la refinería de petróleo de Tuapse, situada en la costa rusa del Mar Negro, a unos 640 kilómetros de distancia. Él no lo sabía, pero a 90 kilómetros al este, un lanzacohetes ruso había girado exactamente hacia su posición y la primera proyectil ya estaba en el aire. El primer proyectil impactó a las 2:53 en un campo arado a 180 metros de la carretera. El segundo cayó a 60 metros y el tercero justo sobre la carretera. Toda la ráfaga cayó en 40 segundos, el tiempo justo para que los ucranianos se lanzaran a las zanjas y a las alcantarillas de drenaje, mientras los cohetes levantaban polvo y tierra helada a su alrededor. Estaban entrenados para eso. Sobrevivieron. Sin embargo, los drones que no fueron lanzados no corrieron la misma suerte. En los siguientes 90 segundos, 3 Luty volaron por los aires uno tras otro. Los tanques de combustible de los camiones se incendiaron y la rampa de lanzamiento se convirtió en un campo de escombros de 200 metros que brillaba de tal manera que podía verse desde 50 kilómetros de distancia en cámaras infrarrojas. Cuando el humo se disipó y el comandante contó a sus hombres en la oscuridad, los 8 estaban vivos y en movimiento. El miembro más joven de la unidad hacía un cálculo mental y el resultado no le agradaba. Antes de que alguien pudiera recuperar el aliento, tomó la decisión. Sepárense. 3 vehículos, 3 rutas diferentes. En ese instante, 2 personas tomaron el equipo de control de repuesto de la unidad y se desviaron hacia un camino forestal en el noroeste. Otros 2 agarraron el botiquín médico y empezaron a correr hacia un huerto a varios kilómetros al norte, donde tenían un granero preparado exactamente para una noche como esta. El propio comandante se subió al tercer camión, el vehículo médico, y se dirigió hacia el este, hacia un punto de retirada a 22 kilómetros de distancia. Mientras los vehículos avanzaban, el comandante se dio cuenta de que ya debería saber quién les había disparado. Si observas lo que acaba de impactarles, era un 9A-52-4 Tormentase, una modernización rusa postsoviética de la artillería de cohetes de los años 80, a la que se le han añadido GAPS y aletas en la cola. Montado en un camión cama con 12 tubos de cohetes guiados de 300 milímetros que tienen una precisión de 30 metros a 120 kilómetros. Un aspersor de jardín con un puntero láser pegado con cinta adhesiva. Sabe exactamente dónde está tu área de lanzamiento, pero empapará todo el patio solo para asegurarse. La elipse, área de efecto. Cada Luty envía una señal a un enlace ascendente satelital durante el lanzamiento para confirmar su ruta y las unidades de inteligencia de señales rusas desplegadas a lo largo de la línea del frente la escuchan. Imagina enviar un mensaje de texto a tu esposa desde el sofá cada vez que sacas una cerveza del refrigerador. Para el 15º mensaje, tu esposa sabrá exactamente en qué cojín estás sentado y cuántas latas vacías hay en la mesa. Para el 15º dron, la inteligencia de señales rusa había reducido el área de lanzamiento a un círculo de 2 kilómetros y a una batería Tormenta S a 120 kilómetros de distancia con sus cohetes ya cargados. Los ucranianos habían espaciado los lanzamientos a lo largo de 3 horas, esperando que los rusos no pudieran atar cabos lo suficientemente rápido. Se equivocaron por 10 minutos. Una versión económica del arma que Ucrania está lanzando en la dirección opuesta esta noche. En 2026, el corredor del Mar Negro se ha convertido en el espacio aéreo más congestionado de drones que la humanidad haya visto. Los Gerán avanzan hacia el noroeste desde Krasnodar y Crimea. Los Lutys siguen rutas contrarias hacia el sureste. Los Lancets y los Orlans patrullan a altitudes medias y ninguno mantiene comunicaciones fuera de sus propias redes. La táctica habitual consiste en elevar unos metros y alejarse de cualquier firma térmica, en lugar de arriesgarse, como conducir en una autopista donde la mitad de los vehículos son invisibles y la otra mitad podrían portar explosivos. Cuando la formación de Lutys termina de evadir el tráfico, ha descendido 30 kilómetros al sur de su trayectoria prevista.
Los drones señuelo, que van varios minutos detrás, continúan por la ruta original. Los LUTIs reales se dirigen directamente hacia una embarcación que los planificadores no sabían que estaba presente. Aún quedan 200 kilómetros de aguas abiertas entre la formación de Liutis y Tuapse. El líder de los Liutis desciende a 90 metros sobre la superficie mientras la columna cruza el mar de Azov. A las 3:17, un misil ruge desde el carril de un buque que los ucranianos desconocían. El proyectil asciende a la altitud de adquisición. El buscador toma el control y el dron líder se reduce a chatarra a 12 kilómetros. 6 segundos después, se dispara otro misil y con el tercer disparo, 3 LUTIs son destruidos. En el sexto lanzamiento, los supervivientes entran en el alcance de un cañón de 30 milímetros, que elimina a otro. Sin embargo, el arma no puede mantener el seguimiento a corta distancia. Solo 2 LUTIs de la vanguardia logran escapar. En la cubierta del barco está instalado un Panzir M, la versión naval del sistema de defensa aérea que Rusia emplea en tierra. El equipo está montado en un patrullero de la clase Vasily Bykov, equipado con 8 interceptores, misiles listos hasta 20 kilómetros y 2 cañones de 30 milímetros con alcance de 5 kilómetros. Rusia los actualizó precisamente porque Ucrania estaba destruyendo patrulleros. El armamento es idéntico al de la versión terrestre, solo que alojado en una caja más pequeña rodeada de agua. Lo que acaba de ser aniquilado por el Panzir es el AN-196 LUTI, el dron de ataque de largo alcance de Ucrania, construido alrededor de un motor de hélice que suena como una cortadora de césped a 40 kilómetros de distancia, con una envergadura de aproximadamente 3 metros, 200 kilogramos al despegar, una ojiva de 25 kilogramos en la nariz, lo suficientemente potente como para abrir un tanque de combustible como si fuera una lata de sopa. Su velocidad máxima es de 200 kilómetros por hora y su alcance llega a 1.110 kilómetros. Puede volar de Boston a Atlanta, unos 1.700 kilómetros con un tanque de combustible, y además lleva una bomba donde debería estar la carga. Cada fuselaje del dron cuesta a Ucrania alrededor de $200.000, cifra comparable al precio de un Tesla de equipamiento medio. Esa noche, Ucrania lanza 16 unidades contra una refinería valorada en $4.000 millones. El buque Bykov no debía estar allí. La ruta trazada por el equipo de planificación ucraniano se basó en imágenes satelitales comerciales de hace 5 días. Esas imágenes mostraban la antigua zona de patrulla del Bykov, 2 posiciones atrás. La zona real de patrulla se había desplazado al sur 3 días antes, cuando su barco gemelo regresó a Novorossiysk para ser reacondicionado. La nueva zona coincidió exactamente con la zona donde la formación Lui se desvió al evadir el tráfico de los Gerán. Su capitán vio cómo se vaciaba su arsenal. Se lanzaron 6 misiles, lograron 4 impactos, y 2 LUTIs permanecen en vuelo, mientras se aproximan 2 oleadas más. La decisión era mantener la posición con los 2 interceptores y los misiles restantes, absorber lo que trajera la siguiente oleada, o bien retirarse y permitir que la próxima ola alcanzara intacta la refinería. Ordenó girar a la derecha y aumentar la distancia, una operación tan delicada como calcular el último centavo en la gasolinera cuando solo quedan 50 millas por recorrer. A 200 kilómetros detrás de la formación de drones, el equipo Lancet, que acaba de recibir las coordenadas del camión, finaliza su lista de control de lanzamiento. El camión ahora avanza por un camino forestal al sureste de la zona de lanzamiento, con el motor apagado y descendiendo cuesta abajo. Un recluta nuevo vigila el cielo a través del parabrisas. El oficial de comunicaciones, junto al oficial de señales, observa la transmisión del ataque en una tableta descansando entre sus rodillas. 11 LUTIs siguen en el aire. El primero se dirigirá al objetivo en unos 20 minutos. No hay alerta de contacto. Han transcurrido 38 minutos desde la fuga. Los primeros LUTIs atacarán Tuapse en 19 minutos. Creen haber escapado, pero la situación cambia. A 25 kilómetros detrás de ellos y a 4.000 metros de altura, el Orlan 30 sigue trazando círculos, ganándose ahora su segundo sueldo como relé. El Lancet que el equipo adelantado lanzó hace 12 minutos ha cubierto la distancia con su propio motor y está iniciando un patrón de búsqueda sobre las rutas que utiliza el camión médico.
Cada orden del operador en tierra se refleja en el Orlan que vuela arriba. El comandante es el primero en notar una sombra, un parpadeo que se desliza por el parabrisas en un ángulo extraño. El vehículo abandona la carretera y se adentra en una zona densamente arbolada. Apaga el motor y permite que el camión se deslice hacia la parte más profunda del dosel arbóreo. El recluta sale de la cabina antes de que el vehículo se detenga por completo, con una manta térmica de material reflectante en las manos, y la extiende sobre la cabina en 11 segundos. El oficial de comunicaciones reduce el brillo de su tableta al nivel más bajo y la oculta bajo una chaqueta. Esperan. Lo que los está persiguiendo es un Lancet 3, el dron que Rusia emplea para golpear objetivos de alto valor con precisión. Una ojiva de carga hueca de 3 kilogramos parece pequeña, pero está diseñada para perforar blindaje de tanques. El tiempo de permanencia en el aire es de 40 minutos y lleva un buscador con inteligencia artificial capaz de fijar un vehículo sin necesidad de que nadie manipule la palanca de mando. Los ucranianos habían trazado una ruta de dispersión con la intención de mantener al camión médico fuera del alcance habitual del Lancet, situándolo a una distancia de 40 kilómetros de cualquier puesto avanzado ruso. Sin embargo, el vehículo se hallaba a 110 kilómetros de distancia. Sobre sus cabezas, el Orlan giraba en círculos. La misión del Orlan consistía en permanecer a gran altura como una torre de señalización aérea, permitiendo que el operador en tierra mantuviera un enlace de control limpio a más de 100 kilómetros, distancia a la cual la radio normalmente perdería la señal. Era, en esencia, un amplificador de comunicación que llevarías al campamento más remoto para asegurar que tu teléfono siguiera funcionando en medio de la nada. Ese no era el Lancet de 40 kilómetros de alcance que los ucranianos habían calculado. Era la variante de alcance extendido que Rusia empezó a desplegar en el año 2025. Una antena rediseñada, mayor alcance, lanzamiento mediante catapulta y un nuevo fuselaje conformaban el secreto que permitía a un dron, que antes alcanzaba un máximo de 40 kilómetros, cazar ahora a un camión a 110 kilómetros detrás de las líneas, es decir, 70 kilómetros más profundo de lo que el mapa ucraniano había previsto. Ocultarse de un dron que merodea en el aire durante 40 minutos resulta tan complicado como esconderse de la suegra en una reunión familiar. Te rodea por encima y nunca parpadea. Las mantas térmicas engañan a los sensores ópticos e infrarrojos, pero no se puede conducir a gran velocidad bajo ellas. Deslizarse con el motor apagado resulta silencioso e invisible, aunque solo funciona en tramos donde la carretera desciende, y esconderse bajo la copa de los árboles se vuelve inútil en el momento en que el buscador del dron eleva su ángulo. El camión, simultáneamente, ejecuta todas esas maniobras, lo que les permite ganar 10 minutos. A 2000 metros sobre ellos, el buscador del Lancet escanea el dosel del bosque y se fija en dos objetos. Primero un ciervo en un claro y luego un arroyo que impulsa una corriente cálida sobre un suelo más frío. El operador en la estación terrestre anula ambos bloqueos. El camión, sin embargo, permanece frío y no es detectado por las cámaras infrarrojas. Solo le quedan 38 minutos de combustible y no dispone de ningún destino. Mientras el camión espera, los supervivientes de la segunda oleada avanzan por la costa. Cruzan la costa rusa a las 3:41, a 40 kilómetros al este de Tuapse, y a las 3:44, un misil sale aullando de un vehículo sobre orugas en el perímetro de la refinería, disparado directamente hacia arriba sin apuntar. El buscador toma el control en el instante en que el misil abandona el silo. El líder de la segunda oleada se convierte en espuma a 12 kilómetros. En los siguientes 90 segundos se realizan 5 lanzamientos más y caen 5 drones adicionales. 3 de los Lutis logran entrar en la fase final, rozando la tierra a apenas 3 metros de altura sobre un terreno plano por debajo del nivel base efectivo del radar, la llamada cubierta de radar. Si observas lo que derribó a un Liutai en el aire a 12 kilómetros, verás un Tor-2, un diseño soviético tardío que Rusia sigue produciendo porque no existe nada más nuevo que cumpla mejor esa función. Fue construido específicamente para la defensa antiaérea de objetivos fijos, en la que el Panzir falla constantemente con un alcance de 12 kilómetros. El Tor-2
puede abatir 4 objetivos simultáneamente sin sudar. Si el Panzir es como alguien que intenta atrapar globos de agua uno a uno, el Tor es como un papá que instaló 4 aspersores apuntando en distintas direcciones. Todo lo que cruce el césped recibe un impacto. Presta atención o no. Rusia no instaló un solo Tor en Tuapse, sino 3. Los 3 Lutis sobrevivientes cruzan la valla perimetral de la refinería a 3 metros de altitud. Un dron atraviesa los sistemas de defensa cercanos y un tanque de 50.000 metros cúbicos explota en el aire. Un cañón de 6 cañones con base fija se vuelve hacia el dron líder, dispara una ráfaga de medio segundo y el dron se desintegra en confeti de fibra de vidrio antes de que su sombra lo alcance. El cañón gira hacia el siguiente objetivo y el segundo dron también es destruido. El tercer Liuti supera el corredor, que se suponía debía proteger otro cañón diferente en el perímetro. Sin embargo, ese cañón aún estaba regresando a su posición después de haber perseguido un objetivo señuelo 15 minutos antes. El dron sobrevive,